El CEO de una empresa constructora quedó en estado de shock al ver a una obrera idéntica a su hija desaparecida hace 20 años. Lo que hizo después te dejará sin palabras. El sitio de construcción de un enorme complejo de departamentos en las afueras de Ciudad de México estaba lleno de actividad desde muy temprano en la mañana. Gigantescas grúas se movían en el cielo mientras el ruido de los trabajadores llenaba el ambiente. Ese día, el director de la constructora, Ricardo Santamaría, visitaba personalmente la obra. A pesar de tener 62 años, Ricardo caminaba erguido, inspeccionando cada rincón con atención. A su lado, siempre como su sombra, estaba su secretaria de confianza, Carmen López, de 60 años. Ella lo asistía desde hacía décadas, manejando tanto su agenda como detalles personales. «Señor director, por aquí, por favor. Le mostraré la zona donde se terminó el armazón», dijo Carmen, tomando suavemente el brazo de Ricardo para guiarlo. Él asintió con mirada perspicaz, revisando meticulosamente los materiales y la estructura. «¿Qué tal la calidad de los materiales?», preguntó Ricardo al capataz. «Solo usamos lo mejor. Señor director, ¿desea comprobarlo usted mismo?». Mientras caminaban, pasaron frente a varios obreros que cortaban y soldaban varillas de acero. De repente, algo captó la atención de Ricardo de forma inmediata. Entre los trabajadores vio a una joven con casco amarillo y overol cubierto de polvo, levantando bolsas de cemento con sus compañeros. La chica, de unos 29 años, se secó el sudor de la frente y, al girar hacia él, sus miradas se cruzaron. Ricardo sintió que el mundo se detenía. Su rostro, su sonrisa y la forma en que levantaba ligeramente los ojos al sonreír le recordaban dolorosamente a su esposa. Su mano empezó a temblar. La joven, ajena a su reacción, volvió a trabajar con habilidad, cargando vigas que parecían demasiado pesadas para su contextura. Ricardo permaneció inmóvil, como viendo un fantasma del pasado. Carmen, notando algo extraño en la expresión de su jefe, se acercó discretamente al capataz. Tras finalizar la visita, Ricardo regresó a su oficina. Sentado en su amplio despacho con vista panorámica a la ciudad, no podía dejar de pensar en la joven. La imagen de la obrera, con su casco amarillo y esa sonrisa tan familiar, le revolvía el corazón. Un nudo en la garganta lo hacía sentir ahogado. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Carmen entró con una carpeta en la mano. «Señor director», dijo con voz contenida. «Investigué sobre la obrera que me señaló». Ricardo la miró ansioso, tomando la carpeta con manos temblorosas. «Se llama Valeria Torres. Tiene 29 años. Su nombre de niña era Valeria Sofía. Vivía con su madre, pero ella falleció hace 3 años». Al escuchar el nombre, Ricardo palideció. Buscó en su escritorio una vieja foto familiar. Él en su juventud, su esposa Mariana y una pequeña Valeria, apenas pasada del primer año, sonriendo a la cámara. «Valeria Sofía», murmuró Ricardo con voz temblorosa. «Ese era el nombre de mi hija». Carmen asintió en silencio. Conocía muy bien el dolor de su jefe por la pérdida de su familia. Ricardo abrió un cajón y sacó un viejo álbum de fotos. Al pasar las páginas, las imágenes de la niña lo llenaron de nostalgia y lágrimas. «Mi Valeria», susurró, acariciando una foto en la que la niña solía usar un broche con forma de mariposa. Siempre que lo llevaba, dejaba de llorar de inmediato. Llevaba un broche de mariposa, sonriendo radiante. Ricardo recordó cómo se lo había regalado en su 5º cumpleaños y cómo lo atesoraba tanto que incluso dormía con el puesto. «Señor director», dijo Carmen con cautela, «deberíamos investigar más si Valeria Torres es realmente su hija». Ricardo la interrumpió. «Estoy de acuerdo, pero también averigua todo lo que pueda sobre la madre de esa empleada». Carmen asintió y se retiró. Ricardo volvió a mirar por la ventana, perdido en sus pensamientos. A la mañana siguiente, llegó a la oficina más temprano de lo habitual. No había dormido en toda la noche pensando en Valeria Torres. Cuando Carmen entró tras un golpe en la puerta, Ricardo cerró el álbum de fotos. «Busca de nuevo cualquier pista sobre Mariana», dijo con voz firme. «Hace 5 años desistí, pero ahora quiero intentarlo otra vez. Averigua si la madre de esa empleada tiene alguna conexión con ella». Carmen asintió. «Entendido, señor director». Tras la partida de Carmen, Ricardo volvió a abrir el álbum. Los recuerdos con Mariana surgieron vívidos. La emoción de conocerse, la felicidad de su boda, la inmensa alegría en nacer Valeria Sofía. Todo parecía perfecto, hasta que todo cambió. Se volcó en expandir su negocio, descuidando a su familia. Su madre fue dura con Mariana, sobre todo por haber tenido una hija,
y él no intervino, excusándose con el trabajo, pensando que el tiempo lo arreglaría todo. Un día, al volver a casa, Mariana y Valeria Sofía habían desaparecido, dejando solo una breve nota. No puedo soportarlo más. No nos busques ni a mí ni a Valeria Sofía. Ricardo buscó por todo el país, sin encontrar rastro de ellas. Por la tarde, Carmen regresó con expresión seria. Señor director, investigué sobre Mariana. Falleció hace 3 años de cáncer de pulmón, y parece que la madre de Valeria Torres era, efectivamente, Mariana. El rostro de Ricardo se descompuso. El mundo parecía derrumbarse. Había mantenido la esperanza de volver a verla, pero ahora esa esperanza se desvanecía. Entonces, Ellen, musitó Carmen, parece que realmente es su hija, Valeria Sofía. Ricardo, abrumado, se derrumbó sobre el escritorio, llorando. Pensar en lo difícil que debió ser para Mariana y en su propia incapacidad como esposo y padre lo destrozaba. Tras un largo rato, levantó la cabeza con los ojos rojos de lágrimas. Carmen, averigua más. Quiero saber cómo me recuerda Valeria Sofía. ¿Qué le dijo Mariana sobre mí? Quiero saberlo todo. Carmen asintió. Entendido, señor director. Ricardo se acercó a la ventana, mirando el cielo. Aunque Mariana ya no estaba, Valeria Sofía seguía allí. Quería ser un verdadero padre para ella, aunque hubieran pasado tantos años. Llegué tarde, pero te encontré, Valeria Sofía. Te protegeré y te daré todo lo que no pude darte. Lo prometo, susurró al cielo. 2 días después, Ricardo volvió al sitio de construcción. A pesar de los pensamientos que lo atormentaban, inspeccionó la obra como siempre. Sus pasos lo llevaron al comedor de los trabajadores. El lugar estaba tranquilo, con solo algunos obreros comiendo. Ricardo se sentó en un rincón, observando. Entonces vio a Valeria sentada en una mesa. Su apariencia pulcra y su aire inocente lo hicieron recordar a la pequeña Valeria Sofía. Su mirada se fijó en algo, un broche de mariposa viejo y desgastado en su cabello. Era el mismo broche que le había regalado en su 5º cumpleaños. Su corazón latió con fuerza. Señor director, dijo Valeria, sorprendida al verlo. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Ese broche tiene algún significado especial?, preguntó él con cuidado. Valeria tocó el broche inconscientemente, sonriendo levemente. Lo tengo desde pequeña. Es muy especial para mí. Siempre lo llevo. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas mientras contenía su emoción. Es un broche muy bonito. Valeria sonrió radiante. Mi madre decía que mi padre me lo dio, pero él ya no estaba con nosotras. El corazón de Ricardo se rompió. Lo siento, no quise traer malos recuerdos, dijo Valeria, avergonzada. Ricardo negó con la cabeza. No, está bien, pero puedo preguntarte algo más. Antes de que pudiera continuar, Valeria lo miró con curiosidad, dejando un silencio cargado de emoción entre ambos. Uno de los compañeros llamó a Valeria desde la cocina. Ella se disculpó y regresó a su trabajo. Carmen se acercó a Ricardo. Señor director, ¿es ella? Ricardo suspiró profundamente. No hay duda. Ese broche es el que le di cuando era niña. Es único, con una pequeña joya en forma de mariposa. Carmen preguntó con cautela. ¿Qué hará ahora? Ricardo pensó un momento. Aún no es el momento. Si aparezco diciéndole que soy su padre, se confundirá. Necesito saber primero qué le dijo Mariana sobre mí. Carmen asintió. ¿Entendido, señor director? Antes de salir del comedor, Ricardo miró a Valeria una última vez. Ella conversaba con sus colegas, sonriendo radiante, una sonrisa idéntica a la de su niñez. Su corazón se llenó de calidez. Aunque Mariana ya no estaba, su mayor regalo estaba allí, saludable y brillante. Ese broche lo compré para ella, murmuró Ricardo. Carmen lo miró con tristeza. En el auto, Ricardo miraba por la ventana, perdido en recuerdos, los primeros pasos de su hija, su primer cumpleaños, el momento en que le dio el broche. Todo parecía ayer. Carmen rompió el silencio. Señor director, no puede cambiar el pasado, pero sí el futuro. Ricardo asintió con una chispa de determinación en los ojos. Quería contar la verdad a Valeria y recuperar el tiempo perdido, pero primero necesitaba entender cómo lo veía a ella y qué le había dicho Mariana sobre él. Mañana volveré al proyecto, decidió Ricardo. Carmen sonrió y asintió. El corazón de Ricardo estaba lleno de tristeza y esperanza. Quería ser un verdadero padre para Valeria Sofía. Era la última promesa que podía cumplir por Mariana y un regalo de perdón para sí mismo. Al día siguiente, Ricardo contactó a Valeria a través de Carmen,
invitándola a su oficina. Al principio, Valeria se mostró reacia. No entendía por qué el presidente de una gran empresa quería verla a ella, una simple obrera. Pero Carmen insistió. El señor Santamaría desea verla personalmente. Es algo importante. Finalmente, Valeria aceptó. A las 3 de la tarde, estaba frente a la puerta del despacho de Ricardo. Nerviosa, golpeó suavemente. «Pase», se oyó la voz de Ricardo. Valeria entró con cautela. Ricardo, de pie junto a la ventana, se volvió para recibirla. «Bienvenida. Toma asiento», dijo señalando un sofá. Valeria saludó y se sentó. «Me dijo que quería verme, señor. ¿Hice algo malo?» Ricardo la miró en silencio por un momento, mezclando nostalgia, tristeza y alegría. «Ese broche que vi ayer en el comedor es muy especial». «Sí, es lo más valioso que tengo», respondió Valeria. «¿Tenías algún apodo de pequeña?», preguntó Ricardo con cuidado. Confundida y con lágrimas en los ojos, Valeria respondió. «Mi madre me decía así porque lloraba mucho de niña». Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. Conteniendo su emoción, asintió. «Ese apodo lo inventé yo». Valeria lo miró desconcertada. «Cuando llorabas, te ponía ese broche y dejabas de hacerlo», añadió Ricardo. El rostro de Valeria palideció. Se puso de pie. «¿De qué está hablando?», exclamó. «Escúchame», insistió Ricardo. «Tu madre, mi madre», gritó Valeria, «dijo que nos abandonaste. Nunca nos buscaste». Conmocionado, Ricardo se levantó. «¿Qué?». «Busqué por todo el país durante años. Contraté detectives privados». Pero las lágrimas llenaron los ojos de Valeria. «Mi madre siempre dijo que nos abandonaste, que no nos importábamos, que nunca viniste por nosotras. Ella me crió sola, sufriendo, y ahora dices que eres mi padre». Ricardo no supo qué responder. No entendía por qué Mariana le había dicho eso a Valeria. «Valeria, por favor», intentó de nuevo. «Me llamo Valeria Torres», dijo ella con firmeza. «No quiero escuchar más». Valeria salió apresuradamente del despacho. Ricardo no la detuvo. Solo se quedó allí, derrotado. Carmen entró con cautela. «Señor director, ¿por qué Mariana le diría eso? ¿Por qué le dijo a Valeria que las abandonaste?». Con voz vacía, Ricardo respondió. «No lo sé, la quería tanto». Carmen guardó silencio unos segundos. Quizá fue un malentendido, o tal vez Mariana quiso justificar su decisión. Ricardo volvió a mirar por la ventana, con los hombros caídos. «¿Qué debo hacer ahora? Valeria no me quiere. ¿Cree que las abandoné?». Carmen lo miró con firmeza. «Cuéntele la verdad, señor director». Ellen asintió recordando las palabras de su abuela. Sacó una caja pequeña de su bolso y la abrió lentamente. Dentro estaba el viejo broche de mariposa, el mismo que su padre le había regalado en su 5º cumpleaños. Lo sostuvo con cuidado, sus dedos temblorosos, y miró a Gustavo. «Lo llevé siempre conmigo», dijo con voz quebrada. «Mi madre decía que me lo dio mi padre, pero nunca entendí por qué nunca viniste por nosotras». Gustavo se inclinó, con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca dejé de buscarte, Ellen. Contraté detectives, puse anuncios, revisé registros, todo lo que estuvo a mi alcance. Nunca dejé de pensar en ti y en tu madre». Ellen lo miró, sorprendida y conmovida. Por primera vez sentía que las piezas de su historia encajaban. «Entonces, todo lo que mi madre me dijo sobre ti», susurró, con la voz cargada de emoción. «Lo dijo para protegerte», explicó Gustavo. «Tu madre temía que mi familia, especialmente mi madre, te hiciera daño, y ella no podía confiar en que yo pudiera cuidar de ti sin estar rodeada de dificultades. Por eso se fue contigo. No fue abandono, Ellen. Nunca fue abandono». Ellen respiró profundamente, tratando de asimilar la verdad. Las lágrimas le caían por las mejillas mientras sus recuerdos de años de resentimiento comenzaban a disolverse. «Todo este tiempo creí que me habías dejado sola», dijo, con voz entrecortada. «Y yo creí que nunca te volvería a encontrar», respondió Gustavo, acercándose con cautela. «Pero ahora estás aquí, y quiero ser tu padre, de verdad, sin importar el tiempo perdido». Ellen se quedó en silencio, mirando la carpeta y los documentos sobre la mesa. Contratos, reportes, anuncios, pruebas de que su padre nunca la había olvidado. Por primera vez, comprendió la magnitud de su esfuerzo y el amor que siempre había sentido por ella. «Quiero conocerte, papá», dijo finalmente, con una mezcla de timidez y determinación. «Quiero entender todo lo que pasó y recuperar lo que perdimos». Gustavo asintió,
aliviado y emocionado. Eso es todo lo que deseo, Ellen. Empezaremos de nuevo. Los dos se miraron por un largo momento, dejando que el silencio llenara la habitación. No había reproches, solo la promesa de un futuro reconstruido. Ellen sostuvo el broche de mariposa, un símbolo del vínculo que ni el tiempo ni la distancia pudieron romper. «Prométeme algo», dijo Gustavo, «que nunca más dudaremos el uno del otro». «Lo prometo», respondió Ellen con una sonrisa tímida, pero llena de esperanza. Ese día marcó un nuevo comienzo. Años de malentendidos, dolor y distancia se transformaron en la posibilidad de una relación verdadera entre padre e hija. Por primera vez, ambos sentían que podían sanar las heridas del pasado y construir juntos un futuro lleno de amor y confianza. Ellen abrió una pequeña caja del cajón que Gustavo le había mostrado. Dentro había un muñeco, un libro de dibujos y fotos antiguas. Con cuidado, tocó cada objeto, sintiendo que fragmentos de su infancia regresaban a ella. «Aún estoy confundida», dijo Ellen. «Mi madre siempre me dijo que nos abandonaste, pero ahora». Gustavo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo sé, no te voy a presionar, pero si me das la oportunidad, quiero estar contigo». Ellen pensó por un momento. «Podemos ir despacio. Todo el tiempo que necesites», respondió Gustavo, con lágrimas en los ojos. El silencio entre ellos ya no era frío, sino lleno de una tímida esperanza. Una semana después, Ellen decidió llamar a Gustavo por primera vez. Había reflexionado sobre su madre, su padre y sus propios sentimientos, y finalmente decidió darle una oportunidad. «Hola, Gustavo, ¿cómo estás?», preguntó ella. «Podemos vernos», dijo él con suavidad. Quedaron en un restaurante. Gustavo ya estaba allí cuando Ellen llegó. Al verla, se levantó. «Gracias por venir», dijo con sinceridad. Ellen saludó tímidamente y se sentó. Tras un breve silencio, Gustavo abrió un viejo álbum familiar que había traído. «Pensé que te gustaría verlo». Ellen lo abrió con curiosidad. La primera foto mostraba a un joven Gustavo y a Eugenia en su boda, sonriendo radiantemente. «Mamá era muy hermosa», dijo Ellen con los ojos llorosos. «Siempre lo fue», respondió Gustavo, especialmente cuando sonreía. Ellen pasó las páginas, viendo fotos de ella recién nacida y creciendo. En una de ellas, con 5 años, lloraba. Gustavo señaló la foto. «Ese día te puse el broche de mariposa para ir al kinder. Prometiste no llorar si lo llevabas». Ellen tocó su broche inconscientemente. «Creo que lo recuerdo vagamente», dijo, con lágrimas en los ojos. Ambos se miraron, compartiendo emociones profundas, dolor, nostalgia y esperanza. «Mamá estuvo muy enferma al final, pero siempre pensó en mí. Antes de morir me pidió que no odiara tanto a mi padre. No lo entendí entonces, pero ahora sí», confesó Ellen. Gustavo lloró. «No sabes cuánto extraño a Eugenia». Siguieron hojeando el álbum, compartiendo historias. Gustavo de los momentos que vivió con su hija de pequeña, Ellen de los momentos con su madre. Al salir del restaurante, Ellen tomó valor. «¿Puedo llamarte papá de ahora en adelante?». Gustavo se quedó inmóvil, lágrimas cayendo por sus mejillas. «Claro», dijo, tomando su mano con cuidado. Ellen sonrió, también con lágrimas. Aunque aún amaba a su madre, ahora había espacio en su corazón para su padre. Tal vez eso era lo que Eugenia había querido. Caminaron juntos bajo la brisa. Gustavo sugirió: «¿Qué tal si este fin de semana visitamos la tumba de Eugenia?». «Nunca has ido». Ellen asintió. «Sí, papá». La palabra papá llenó el corazón de Gustavo de calidez. Tocó el broche de mariposa de Ellen, recordando que ese objeto los había reunido. Quizás llevaba un mensaje de perdón y reconciliación de Eugenia. Padre e hija caminaron lentamente, hablando del futuro. Su historia familiar comenzó tarde, pero aún tenían mucho tiempo por delante. La familia puede ser dolorosa, a veces, pero también cálida. La historia de Gustavo y Ellen comenzó con malentendidos y tristeza, pero terminó en perdón y reconciliación. Y en algún lugar del cielo, Eugenia seguramente sonreía.